corto porque es corto, y este es el seminario 11, les queda un solo seminario que es el seminario 12. En el seminario de hoy vamos a ver otros factores que pueden modificar la velocidad de reacción, como son los catalizadores y la fuerza iónica. Vamos a empezar con la definición o ver cómo actúan los catalizadores, y los catalizadores son especies que nos van a dar una trayectoria alternativa con una menor energía de activación. Y recuerden, siempre la reacción se va a llevar a cabo con una velocidad menor, directa e inversa. Por eso decimos que los catalizadores afectan parámetros cinéticos. Y esto, si quieren, después lo pueden repasar bien, tanto en el seminario, en las diapos del seminario, en el video, en la parte teórica. Para poder de alguna manera ejemplificar o poner en números estos, vamos a ver el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 lo que nos dice es, yo tengo acá arriba esto que no lo sé sacar, dice, la reacción, perdón, pero no la puedo ver, no la puedo leer, la energía de activación de dicha reacción a 700 Kelvin es 217 kJ por mol. Cuando dicha reacción es catalizada por yodo, su energía de activación es 142 kJ por mol. Sabiendo que el factor preexponencial para la reacción no catalizada es 34,5 veces el de la reacción catalizada, determina el aumento de la velocidad de reacción a 700 Kelvin por el efecto del catalizador. Es decir, lo que nos preguntan es la relación entre las constantes de velocidades y las velocidades de reacción a la misma temperatura, a diferencia de lo que pasaba la semana pasada, que ustedes veían que pasaba con las constantes y las temperaturas, pero en presencia y en ausencia de un catalizador. Para hacer esto lo vamos a resolver analíticamente, ya que conocemos dos valores de energías de activación, dos factores preexponenciales que también se van a modificar por efecto del catalizador, y obviamente dos constantes de velocidades. Si tuviéramos más datos, quizás podríamos intentar hacer una resolución gráfica, acá por supuesto no podemos. Si ustedes miran, vamos a partir de esta ecuación, y esta ecuación era la ecuación de Arrhenius, donde nos mostraba cómo la constante de velocidad variaba con la temperatura. Logaritmo de K era igual al logaritmo de A menos la energía de activación sobre R por 1 sobre T. Podemos plantear una ecuación equivalente, pero en ausencia del catalizador. Si ustedes miran, estos son los datos que tenemos, los valores de la energía de activación y los valores del factor preexponencial, y a partir de ahí podemos despejar la relación entre estas constantes de velocidades, que es lo que de alguna manera o indirectamente nos va a mostrar ese aumento de la velocidad de reacción. Hacemos la diferencia entre ambas ecuaciones y llegamos a que el logaritmo de la K catalizada sobre la K no catalizada es igual al logaritmo del factor preexponencial en presencia del catalizador menos la energía de activación en presencia del catalizador sobre R por 1 sobre T. Es igual al logaritmo otra vez del factor preexponencial en ausencia del catalizador menos la energía de activación en ausencia del catalizador sobre R por 1 sobre T, donde R y T son constantes. Acá lo que variamos no es la temperatura, como trabajaron la semana pasada, sino la energía de la presencia del catalizador. Y a partir de ahí, simplemente la resolución es matemática, reemplazo por todos los datos y llego a un valor del logaritmo de la relación de las constantes de 9,349. Si hago el antilogaritmo, voy a ver que la constante en presencia del catalizador es 1,15 por 10 a la 4, la constante en ausencia del catalizador. Esta constante es mucho mayor. ¿Está claro? Sí, sí. Y al ser esta constante mayor, por supuesto, la velocidad de reacción es mucho mayor también. Este es un problema, un ejemplo, como para que ustedes vean en números el efecto del catalizador. Pero sí es importante que sepan que el catalizador no interviene en la reacción y siempre da un camino alternativo con menor energía de activación.
Bueno, vamos a ver ahora otros factores que pueden modificar las velocidades, como son aquellas reacciones que ocurren en solución, donde además de ver qué es lo que pasa entre las dos especies que reaccionan, o las diferentes especies que reaccionan, vamos a ver qué es lo que pasa cuando están en un solvente. En ese caso, la constante de velocidad la vamos a calcular como 8 por R por T sobre 3N, donde N es la viscosidad del solvente y T la temperatura. Es decir, en este caso, esa constante va a estar calculada teniendo en cuenta variables del solvente o características físico-químicas del solvente. A partir de ahí podemos calcular un valor de constante, que es este que tienen acá, 7,5 por 10 a la 9, molar a la menos 1, segundo a la menos 1, que constituye el límite difusional de Smoluchowski, siempre y cuando el solvente sea agua a 25 grados. A partir de esos valores, todas las reacciones van a estar controladas por difusión. De ahí para abajo, todas las reacciones van a estar controladas químicamente. Y un problema donde se pone de manifiesto esto es el problema 5. Dice, la reacción entre el superóxido y el óxido nítrico para producir anión peroxinitrito ocurre en condiciones fisiológicas y otra vez les muestra la reacción. Las reacciones de recombinación de radicales en solución son siempre reacciones controladas por difusión, de forma que la velocidad depende principalmente de la viscosidad del solvente y la temperatura. A. Estime utilizando la ecuación de Smoluchowski el valor de la constante de velocidad a 37 grados y en medio acuoso. Entonces, para calcular ese valor de constante, ¿qué es lo que harían directamente? ¿Están ahí? Reemplazar en la ecuación anterior. Exactamente, en la ecuación de Smoluchowski. K es igual a 8RT sobre 3N, tengo la viscosidad del solvente, tengo la constante, tengo la temperatura. El único cuidado que tengo que tener son las unidades. Esto, como les dije a la comisión anterior, por si no lo recuerdan, del seminario 5, está en la hoja de fórmulas. O sea que la constante que obtenemos nos da 7,69 por 10 a la 9 molar a la menos 1 segundo a la menos 1. Este 9, este 6, este 6, este 6, son todos exponentes que se cayeron. Después voy a ver si los puedo arreglar. Bueno, sigamos. Ahora la pregunta B nos dice, la constante determinada experimentalmente es 1,5 por 10 a la 10 molar a la menos 1 segundo a la menos 1. ¿Cómo podría explicar que dicha constante supere el valor correspondiente al límite difusional de Smoluchowski? Entonces, ¿qué pasa entre la constante que nosotros determinamos y la constante experimental? ¿Cómo es la relación entre ambas? ¿Alguien lo dijo en el chat? Sí, es mayor la experimental. Bien. ¿Y por qué será eso? Justamente porque la teórica, que se calcula a partir de esta ecuación, en esta ecuación no se consideran ni especies cargadas ni especies radicales. Dos especies que tenemos acá. Tenemos un radical y un radical cargado. Por eso, esta constante determinada experimentalmente es más grande. No es muchísimo más, pero bueno, es un poquito más alto. En el chat pusieron, puede deberse a un catalizador, preguntan. Si vos tuvieras un catalizador en el medio, que te estuvieran diciendo que hay alguna enzima que está acá, seguramente la velocidad sería más rápida. Lo que pasa es que en las condiciones que nos muestra el problema no hay catalizador. Si les quedó claro, vamos a pasar al problema que ustedes tenían que resolver para el día de hoy,
que era el ejercicio 2, pero previo a eso vamos a ver qué es lo que pasa y quién nos permite estudiar aquellas reacciones donde los reactivos son especies cargadas, o al menos uno de los reactivos, y además se dan en solución y hay efecto de fuerza iónica o modificación de la fuerza iónica por el agregado de sales. Esa ecuación es la ecuación de Bronsted-Sherburn, que nos dice que el logaritmo, y este es el logaritmo en base 10 de la constante de velocidad, es igual a una determinada fuerza iónica, es igual al logaritmo de la constante de velocidad, este sub 0 es fuerza iónica igual a 0, más 2a zb la raíz de la fuerza iónica, donde 2a, si se acuerdan de Weizsäcker, y el solvente es agua a 25 grados, valía, perdón, 2a no, a valía 0,509, o sea que 2a es igual a 1, nos podemos independizar. Estas son las reacciones con las que ustedes van a trabajar hoy. Agua a 25 grados. Si nosotros hacemos, ¡ay Dios!, el gráfico de esta ecuación, y podemos graficar tanto el logaritmo de la constante de velocidad como el logaritmo de la constante de velocidad a una determinada fuerza iónica sobre la constante de velocidad fuerza iónica igual a 0, donde este valor siempre vale lo mismo, ¿no? Es un valor constante. Bueno, si ustedes miran acá, tenemos tres posibilidades. Que el efecto de la fuerza iónica sea positivo, es decir, aumenta la velocidad de reacción, que sea negativo, disminuya, o que no haya efecto de la fuerza iónica. Y eso va a depender de cómo sea el producto de las cargas, que es la pendiente de estas rectas. El producto de la carga de los reactivos. Si el producto de las cargas da positivo, y en ese caso ambas cargas tienen que ser del mismo signo, ya sea positivo o negativo, cuando hay una disminución de la velocidad con la fuerza iónica, el producto de las cargas es negativo, y en ese caso las cargas van a ser de signo opuesto. Si no hay efecto, las cargas, una de las especies, perdón, va a ser sin carga, para que el producto nos dé 0. Ahora, ¿por qué pasa esto? Si ustedes piensan un poquito, y otra vez vamos a volver a la atmósfera iónica y a de Weizsäcker, cuando agregamos una sal neutra con carga, con iones, esos iones pueden rodear a las distintas especies que tenemos y formar o generar un apantallamiento. En el primer caso, el apantallamiento va a ser una disminución en la repulsión, porque al ser cargas iguales de reactivos se repelían. Ahora una de las especies queda cargada con el contraión, entonces está favorecida la unión o la atracción. En este caso pasa lo contrario. Acá estaba favorecida la atracción cuando una de las especies puede estar rodeada del contraión, vamos a desfavorecer esa atracción o vamos a favorecer la repulsión. Bueno, vamos al ejercicio 2. Sí. Bueno, en el ejercicio 2 ustedes tenían una determinada reacción. Ay, ¿cómo hago para sacar esto que no me deja ver la pantalla? Ahí. La constante de velocidad K de la reacción de la hidrólisis básica de un compuesto B a 298 Kelvin varía con la fuerza iónica de acuerdo a los siguientes datos. Entonces les da una tabla de valores de fuerza iónica en función de la relación de las constantes a cualquier fuerza iónica y a fuerza iónica igual a 0. ¿Qué es lo que pasa a medida que aumenta la fuerza iónica? ¿Con la velocidad de la reacción o con la relación de esas constantes de velocidades? Disminuye. Disminuye. Bien, bien. Si disminuye, ¿cómo deberían ser la carga de los dos reactivos? Opuesta. ¿Iguales o Opuesta. diferentes? Opuestas. Entonces, vamos para que la pendiente de negativa. Dice, teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla 1, seleccione la hipótesis más adecuada sobre la carga del compuesto B en la etapa determinante de la velocidad de reacción y explique en qué se basa su elección. Bueno, ¿cuál sería la opción? ¿Carga positiva, negativa o no tiene carga?
Positiva. Bien. Uno de los reactivos es B, que es positiva. ¿Y el otro reactivo qué carga tiene? ¿Quién es? Negativa por la hidrólisis básica. Perfecto. Bueno. El punto B dice, sabiendo que en el rango de fuerzas iónicas estudiadas la reacción no se aleja del comportamiento de Debye-Hückel, 1. Selecciona el gráfico adecuado de los tres que les da para obtener el producto de las cargas, justifique su elección. 2. Determine la carga del compuesto B en la etapa determinante de la velocidad de reacción, indique si este resultado apoya la selección en el punto A. Eso significa que tendríamos que, para que este punto esté de acuerdo con el punto A, tener un valor positivo, una carga positiva. Y el último punto es ridículo, porque ustedes no podrían tener una pendiente que tome ese valor de 220. ¿Por qué no podrían? ¿Hay alguien en el chat que está diciendo algo? Ay, a mí no me aparece nada. No, es viejo. Lo que pasa es que como a mí me aparece de repente el naranja, no sé cuándo fue. Escucho opciones. ¿El producto de las cargas puede tomar un valor de 220? No, pues tiene que ser negativo, ¿no? No tenía que ser negativo. No, puede ser negativo o positivo, dependiendo de cómo sean las cargas. Pero nunca puede ser 220, porque el producto de las cargas va a depender del número de oxidación de cada una de esas especies. Y yo no tengo números de oxidaciones altísimos. Recuerden que el número de oxidación más alto es 7, o sea que es imposible. Bueno, vamos a ver qué gráfico elegimos. Para saber qué gráfico elijo, tengo que saber qué grafico en función de qué. ¿Está bien? Gráfico Bronsted-Sherwood. Esto es lo que voy a estar graficando. Bueno, escucho opciones, porque si este era el problema que tenían que traer resuelto, ¿qué gráfico quieren o eligen? Yo elegí el B porque básicamente tiene los dos. Los ejes cartesianos son los dos puntos que están sobre la fórmula. Exactamente. ¿Qué le pasa al A y qué le pasa al C? El A es logaritmo natural, el eje I, y el otro no es raíz de fuerza iónica, sino es fuerza iónica secas. Bien, bien. Todas estas cosas que estamos viendo o estamos intentando entender, ténganlas en cuenta porque también pueden aparecer tanto problemas donde tengan que hacer un gráfico o problemas donde tengan que justificar información que sacan de un gráfico o un gráfico que no es válido, como pasó acá. Bueno, sigamos. Vamos a la pendiente. Como les comentaba al otro grupo, si los datos de la ecuación de la recta me los dan, los puedo usar. Si yo tengo que construir un gráfico y tengo que sacar información, no uso la ecuación de la recta, ¿está bien? Bueno, entonces, según los datos de la ecuación de la recta, ¿cuánto vale la pendiente? Ay, ya se los dije, qué tonto. Bueno. Menos 1,969. Bien, aproximadamente 2. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto vale B? Menos 0,006. ¿Cuánto? Menos 0,006. ¿Por qué ¿No menos es 2? 0,06? ¿Lo preguntaste por B? Bueno, y B es el compuesto incógnita. El que dijo 2 es correcto. No sé quién lo dijo, pero el que dijo 2 es correcto. El estado fui. de oxidación de B. Exacto. O sea, Ah, sí. sí es. Menos 2.
No, más 2. ¿Por qué, chicos? ¿Cuánto valía? Lo dijeron ustedes. Que era una hidrólisis básica. Valía -1, que era del hidróxido. Bien, entonces, tengo que despejar. Si todo ZA por ZB vale -2 y 1 vale -1, ¿cuánto va a valer B? Eso lo tenemos ahí. 2. Recuerden esto, ¿sí? Esto es bastante importante. Bueno, vamos al problema 4. El problema 4 es prácticamente lo que ustedes van a hacer el jueves en el laboratorio. El problema 4 dice, esperen que corro esto. Una estrategia experimental para abordar el estudio de la cinética, segundo orden de la velocidad de oxidación del iodo por persulfato, les da la reacción, es manteniendo constante la concentración de iodo por el agregado de tiosulfato que regenera el iodo a partir del yodo y también les da la reacción. Dada que la segunda reacción es mucho más rápida que la primera, la reacción en estudio se convierte en una reacción de pseudo primera. Entonces les da las dos velocidades de reacción, las de segundo orden y la de pseudo primer orden, y además les dice que K1 es igual a K por la concentración de iodo. En presencia de una dilución de almidón en la mezcla de reacción, la aparición del color azul indica que comienza a acumularse iodo debido al consumo del tiosulfato, siendo este el punto final de la reacción. Con el fin de estudiar el efecto de la fuerza iónica sobre la velocidad de oxidación del iodo por tiosulfato, los alumnos llevaron a cabo dicha reacción en presencia de distintas concentraciones de cloruro de sodio, determinando el tiempo en que comienza a detectarse el color azul. En realidad no es el TP12 este año, es el TP8, ustedes tienen toda la guía, todo el desarrollo, lo van a ver en profundidad el jueves, pero bueno, ahora vamos a hacer los cálculos. En la siguiente tabla se muestra el tiempo que tarda la mezcla de reacción en virar al azul, es decir, en llegar al punto final, determinado a cada fuerza iónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa a medida que yo aumento la fuerza iónica? Disminuye el tiempo. Bien. Entonces, de alguna manera esto me está diciendo algo de la velocidad de la reacción. Ahora vamos a ver. Incluso disminuye la velocidad en el chat. ¿No sería que aumenta la velocidad? Claro. Di- Si parece más disminuye. rápido. No hacía el efecto Exactamente. de apantallamiento. Todo lo que están diciendo, salvo la primera cosa que dijeron por ahí, que disminuía, todo lo demás está bien. Lo que pasa a medida que yo, y eso es todo lo que vamos a tratar de justificar ahora con los cálculos y demás. Si el tiempo final se achica, ¿qué pasa? Significa que aparece más rápido el yodo, que es el que reacciona con el almidón. Si aparece más rápido el yodo es porque este se consumió más rápido. ¿Está bien? Eso es lo que nos estaba diciendo el enunciado. Vayamos a ver los cálculos. Estas dos ecuaciones, ustedes la van a ver en detalle el jueves y lo pueden seguir de la guía, cómo matemáticamente llegan a esta expresión. Que K' es igual a 1 sobre T por el logaritmo de 1 sobre 1 menos P sobre 2A. Y que en las condiciones de TP la cantidad agregada de tiosulfato de sodio lleva una relación P sobre 2A igual a 1/4. Determine los valores de K', minuto a la -1, para cada situación experimental ensayada. Teniendo en cuenta que el iodo permanece constante, porque eso era la estrategia para estudiarla, es igual a 0,093 molar, calcula el valor de la constante de velocidad a cada fuerza iónica. Entonces, lo que yo ahora voy a hacer, y ustedes se los van a anotar, es simplemente darles los valores de K' y de K para cada fuerza iónica, porque es simplemente reemplazar en la ecuación. Y ahora para lo que queremos ver, para
como queremos seguir, no lo necesitamos ese cálculo. Sí necesito que anoten esos valores, porque a partir de esos valores van a construir el gráfico. Y para construir el gráfico van a ir a trabajar en grupos chiquitos y de poco tiempo. ¿Están anotando los valores? Sí. Me encanta porque contestan a una velocidad todos. Bueno. En el chat pueden Entonces, decir que está listo. perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, sabiendo que en el rango estudiado de fuerzas iónicas la reacción no se aleja del comportamiento de Weis-Hückel, construya el gráfico de Bose-Scherrum y comente cómo afecta la fuerza iónica a la velocidad de la reacción en estudio. Ahora sí, vamos a dejar de compartir, se van a ir a los grupos chiquitos, van a completar la tabla primero, porque así como está no pueden. Y nos vemos en unos 5 minutitos, no 10. ¿Ya están para que se vayan a los grupos? Sí, en teoría ya está listo. Porque si lo pones así... ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bueno, seguimos o vemos lo que ustedes resolvieron. Ténganme un poco de paciencia porque la presentación viene lenta. Bueno, entonces, lo primero que tenían que hacer, como siempre, es encontrar o ver o identificar la ecuación que vamos a graficar, ¿no? Y es el logaritmo de k o el logaritmo de k sobre k sub 0 en función de la raíz de i, que esa es lo que nos dice la ecuación de Bronsted-Scherrum. ¿Llegaron a estos valores, que era lo que ustedes tenían que completar, y a este gráfico? Escucho. Sí. ¿Sí? Perfecto. Rápidamente, acá la pendiente queda positiva o negativa. Positivo. Positiva. Es decir, la velocidad aumenta con la fuerza iónica. A mayor fuerza iónica, mayor K, mayor velocidad, la reacción está favorecida, y asumiendo que calcularon la pendiente da 2 más. Entonces, teniendo en cuenta cuáles eran los reactivos de la reacción que estábamos estudiando, lo que nos pregunta acá es, los alumnos concluyeron: la pendiente obtenida no es la esperada, ya que el tiosulfato con 2 cargas negativas reacciona con el yodo no cargado. En estas condiciones, la pendiente debería haber sido 0. ¿Esta conclusión es correcta? Explique brevemente. ¿Qué les parece a ustedes? No es correcta porque tendría que reaccionar con el yoduro, no con el yodo. Exactamente, la reacción que nosotros estamos mirando y estudiando, y los reactivos a los cuales estamos viendo, son el persulfato y el ioduro, no el tiosulfato con el yodo. Entonces, si miramos, acá son 2 cargas negativas cuyo producto va a ser positivo. Eso es coherente.
Esto es lo que tienen escrito acá, perdón, pero este chirimbolo me molesta. La pendiente obtenida es +2, indica que el persulfato y el ioduro participan en la etapa de formación del complejo activo. Bueno. La conclusión es incorrecta, porque no era la reacción de estudio. Vamos a ver el último problema muy, muy rápido, porque todavía nos queda la encuesta y estamos medio mal con la hora. Yo les había prometido que se iban a ir rápido, pero bueno. Se estudió la cinética de reducción del colorante Maxilon Blue por el anión sulfuro en medio acuoso, les da la reacción, hoy miércoles, siguiendo la observancia del colorante de 654 nanómetros en presencia de exceso de sulfuro. En estas condiciones la reacción es de pseudo primer orden con respecto al colorante. Y otra vez, igual que antes, les da la velocidad de reacción para la reacción de segundo orden, para la reacción de pseudo primer orden, les dice o les muestra cómo calculan esa K de pseudo primer orden. Se plantearon varios mecanismos de reacción que están de acuerdo con los datos experimentales obtenidos. Uno de los mecanismos propuestos es el siguiente. Entonces les da 2 etapas, una lenta y una rápida, y les dice, bajo estas condiciones experimentales, se estudió el efecto de la fuerza iónica sobre la K' en presencia de nitrato de potasio. Los resultados se incluyen en la tabla y se les muestra el gráfico de Bronsted-Sherwood. Directo, fácil. En este caso, la pendiente es positiva o negativa. ¿Negativa? Exacto, Negativa. es decir, el producto de las cargas es negativo. Para que el producto de las cargas sea negativo, ¿cómo tienen que ser ambas cargas? Opuestas. Opuestas. De signo contrario. Perfecto. En la parte A nos dice, los resultados experimentales obtenidos en cuanto al efecto de la fuerza iónica sobre la constante de velocidad son consistentes con el mecanismo propuesto. Justifique. Si este es el mecanismo, es consistente uno positivo y uno negativo. ¿Que de una pendiente negativa? ¿Vieron ustedes recién? Sí, sí. Perfecto. B dice, determine K'0 y estima el tiempo de vida media de reacción que se obtendría al trabajar en estas condiciones. Indique un motivo por el cual sería conveniente aumentar la fuerza iónica del medio mediante el agregado de sal inerte para llevar a cabo el estudio experimental. Ahora, mi pregunta es, K a fuerza iónica igual a 0 o K sub 0, ¿qué valor es en este gráfico? ¿A qué corresponde? ¿Esa a la ordenada? Exactamente. Como ya tenemos la ecuación de la recta, sabemos que K sub 0, ¿cuánto vale? Menos 0,400 o 4.689. Es consistente, eso ya está, es menos 2, todo esto, perdón, pero es lo que ya habíamos dicho, no se los había mostrado. Vamos con la ordenada al origen. Menos 0,4689. Recuerden que el gráfico es logaritmo, por eso es el logaritmo el valor. Corresponde al logaritmo, despejamos y llegamos a que K' prima sub 0 es igual a 0,340 segundo a la menos 1. ¿Cómo determinaríamos el tiempo de vida media? Sabemos que esa constante corresponde a un pseudo primer orden. El tiempo de vida media de un pseudo primer orden es el logaritmo de 2 sobre K', es decir, 2 segundos. Bueno, esto es anecdótico, lo de la fuerza iónica, lo de la sal. Lo que quiero es que veamos el último punto, que es calcule analíticamente la fuerza iónica para producir una disminución del 50% de la K' con respecto al valor de K' 0. Como siempre, tenemos K'0, K' a determinada fuerza iónica, y justamente lo que tengo que determinar es esa nueva fuerza iónica. ¿El valor de ZA por ZB lo tengo? Sí, era menos 2. Bien.
sub 0 y K, ¿las tengo? Sí. Sí, K lo tengo, lo acabo de calcular en B, y K sub 0, perdón, y K sé que es la mitad de ese valor, porque me lo dice acá, es el 50%. Reemplazo, nada más. Bueno. ¿Hasta acá entendieron? Sí, sí. Bueno, un solo comentario, les voy a mostrar un ejercicio que tienen en la guía del laboratorio, para que lo piensen un poquito. No nos vamos a detener porque, primero porque lo van a hacer en el laboratorio el jueves, y segundo porque quiero que hagan la encuesta porque estamos justos con la hora. Simplemente es Bronsted-Sherrod igual que antes, nada más que ahora. Como solo conozco 2 valores de fuerza iónica y 2 valores de constantes, voy a resolverlo en forma analítica. Hasta recién ustedes vieron resoluciones en forma gráfica. Ahora lo vamos a resolver solo en forma analítica. La primera les muestro nada más, como para que lo tengan en cuenta, para que se lo lleven de tarea para el hogar, y de paso lo practican para el encuentro de Zoom corresponde al laboratorio. Bueno, ¿entendieron? Perdón, la última parte fue muy rápida. Sí. Bueno, vamos a ir a la encuesta. Ahí ya se las cargó Paulina, yo después la abro y la comparto. Ay. Ahí estoy tratando de ver cómo van, Paulina, con la encuesta. Lo que pasa es que no la podía abrir. Nos faltan varios que contesten. Ay. A ver. Faltan 3 personas. Si querés ir haciendo la puesta en común, cuando carguen las 3 que faltan, yo cierro la encuesta. Dale. Bueno, la primera. Dice, el catalizador da una trayectoria alternativa con mayor energía de activación. Bueno, y acá nos fue un poco mejor que antes. 1 o 2, calculo a lo mucho, pusieron verdadero. Esto es falso o falso, porque es una característica del catalizador, que la
trayectoria alternativa siempre tiene menor energía de activación. Vamos a la siguiente pregunta, si logro engancharla. Las reacciones controladas por difusión son reacciones muy rápidas con energía de activación muy baja o casi nula. Esta sentencia era verdadera, acá mucha gente puso falsa. Si alguna de las personas que puso falso quiere comentar por qué pensó que era falso, bienvenido. Pero como les decía antes, esta sentencia está tal cual está la diapositiva. Simplemente es para que ustedes trabajen y refuercen el tema de ver las diapositivas, de entender las diapositivas, porque es un material con el cual ustedes van a poder contar el día del examen. Pero si lo saben usar, bienvenidos, si no... Y finalmente dicen, las reacciones iónicas, la pendiente de la recta que resulta al graficar la ecuación de Bronsted-Sherburne, siempre es positiva. Esto es falso. ¿Por qué? ¿Qué es la pendiente de la recta de esta ecuación? Y acá los quiero dejar, los vamos a escuchar a ustedes. ¿No es ZA por ZB? Bien. ¿Y ZA por ZB siempre es positivo? No, tenías 3 posibilidades. Bien. Que sea positivo, Fuera que sea negativo. que fueran 0 o que fuera Perfecto. negativo. Perfecto. ¿Está claro? Bueno, sí. Ahora sí. No pueden ser cambiados. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Recuerden, todos los que tengan dudas con la recuperación de la semana que viene, no pregunten dentro de 10 minutos, porque recién mañana van a estar recibiendo el resto de la información. Nos vuelven a preguntar.